Ya, Encarna. A ver, título, mi cole. Recuerdo que vine muy pequeña a vivir a Hospitalet de Llobregat, barrio de La Torrassa, con mis padres y hermano, a la edad de 4 años. Mis padres, como era de prever, enseguida buscaron colegio para los dos. A mí me inscribieron en la escuela de las Hermanas Carmelitas de la Caridad, cita en la calle Desamparados. Mi infancia fue buena. Yo estaba contenta con mi colegio, las hermanas y las compañeras. Los recuerdo con mucho cariño. Aún tengo compañeras que me relaciono con ellas. Las hermanas, debido a la edad, ya seguro que no se encuentran entre nosotros, pero lo tengo presente en mi mente. La hermana de mi niñez, Isabel, una persona excelente y cariñosa conmigo, y compañeras. Luego, ya de más mayor, las hermanas Carmen, María del Carmen, Francisca y la hermana Nieves, que fue la hermana que más me marcó en mi juventud. La hermana Emilia, la que se encargaba de los niños, pues en aquellos tiempos estaban separados. Y una hermana que era también muy importante para mí, de las labores, la hermana Consuelo. También recuerdo que era muy exigente con nosotras y le gustaba la perfección. No quisiera pasar de largo a la madre superiora, Mercedes, que con sus padres eran los dueños de un producto de pastas, Riera Marsa. Como era normal, nos gustaba que llegara la hora del patio para jugar, a saltar a la cuerda, al pilla-pilla, al escondite y otros juegos que no recuerdo, pero que también eran divertidos. Los juguetes que tenía eran escasos, pues en nuestra época no se tenían muchos recursos para ello. Pero jugábamos con cualquier cosa a los cromos, al charranco. Los juguetes vinieron más tarde, las muñecas y otras cosas que nos ilusionaban y nos hacían la infancia feliz. Nos levantábamos sobre las 8 de la mañana, desayunábamos y corriendo para el cole. Cuando entrábamos nos íbamos directamente al patio, que cantábamos alguna canción relacionada con el régimen de la época. Subíamos a nuestra clase algunas asignaturas que hacer y comentar, y a las 11 bajábamos al patio, comíamos alguna cosa. Seguro han transcurrido tantos años que la mente ya no recuerda. Y luego entrábamos a las 3 de la tarde, solo 2 horas que pasaban rápido. Y también no puedo pasar de comentar que teníamos que rezar el rosario antes de irnos y a la misa los domingos a las 8:15 de la mañana, que era una barbaridad levantarse tan temprano. Palabras de mi padre. Son recuerdos del pasado, de la niñez, inolvidables para mí. Encarna Quadripani, 12 de marzo del 2019. Muy bien, muy bien. Podem aplaudir, eh? Han contado todo. No puede decir nada.